Había una vez un hombre que creyó que echar a su familia era el comienzo de su libertad. Lo que nunca imaginó es que era el comienzo de su ruina, el primer paso hacia un abismo de soledad y arrepentimiento. Cuando Demian cerró el portón esa noche de tormenta, con champán en la mano y la amante adentro, estaba firmando sin saberlo su propia sentencia. Estaba sellando el destino de una mujer que se negaba a ser víctima y el de 3 niñas que aprenderían a volar. Años después, ese mismo hombre estaría de rodillas, temblando con los ojos que ya casi no veían, frente a la mujer a quien había echado como si fuera basura, pero para entonces ya sería demasiado tarde. El tiempo, el gran juez, ya habría dictado su veredicto. Esta es la historia de Clara, de sus 3 hijas trillizas de 8 años, y de lo que puede construir una mujer cuando le quitan todo excepto las ganas de seguir adelante, la dignidad y el amor más puro. Esta es la historia de cómo, tras haber alcanzado la cima por sí misma, el amor de su vida llegó para completar su universo, no como un rescate, sino como un merecido premio. Todo comenzó en el pueblo de San Lorenzo, un lugar donde todos se conocían por nombre y donde los secretos más guardados terminaban siendo el tema de conversación del mercado antes de que pasara una semana. Era un pueblo de casas de adobe, de calles de tierra apisonada que se convertían en lodo en temporada de lluvias, y un cielo que en las tardes de tormenta se ponía del color del plomo viejo. Clara llevaba 12 años casada con Demian. 12 años en los que había aprendido a leer su estado de ánimo antes de que él abriera la boca, a preparar el café exactamente como a él le gustaba, a callar cuando él hablaba, aunque lo que dijera fuera una injusticia, y a sonreír en las fiestas del pueblo como si todo estuviera bien dentro de esa casa. Era el tipo de matrimonio que por fuera parecía funcionar porque por dentro nadie hacía ruido, nadie se quejaba, nadie osaba romper la frágil fachada. Demian no era un hombre malo en el sentido más dramático de la palabra, el villano de cuentos de terror con un cuchillo en la mano. Era algo más común y, en cierta forma, más dañino. Era un hombre que creía que su valor como persona dependía de cuánto podía controlar a los que lo rodeaban. Se sentía grande cuando Clara se achicaba. Se sentía importante cuando ella pedía permiso para cualquier cosa. Se sentía hombre, con todas las ideas equivocadas que esa palabra puede cargar, cuando ella callaba y obedecía, cuando su voluntad era la única ley en el hogar. No había golpes físicos, había algo más sutil y más constante, el desprecio cotidiano. La broma hiriente delante de los vecinos que la dejaba en ridículo, minando su confianza. El comentario sobre la comida que estaba muy salada o muy sosa o simplemente mal, haciendo que cada comida fuera un examen. El silencio que duraba días cuando ella hacía algo que no le parecía. Un silencio que era tan calculado y tan cruel como cualquier grito. Una forma de castigo que la aislaba en su propia casa. La manera en que nunca le preguntaba qué pensaba sobre nada. Como si su opinión fuera una moneda que no valía la pena recoger del suelo. Clara lo aguantó durante 12 años porque había aprendido desde niña que eso era lo que hacían las mujeres. Sus propios padres se lo habían dicho cuando ella, muy al principio del matrimonio, intentó contarles cómo se sentía. El matrimonio tiene sus momentos difíciles, le dijo su madre, con un suspiro resignado. Nadie dijo que iba a ser fácil. Tú aguanta. Y su padre había añadido que Demian era un buen proveedor y que ella no debía pedir demasiado, que no debía ser exagerada. Así que Clara guardó lo que sentía en un lugar recóndito dentro de sí misma, donde no lo miraba y siguió con los días, con los meses, con los años. Tuvieron 3 hijas. No fueron una tras otra, sino que llegaron al mismo tiempo. Un regalo de la vida que Demian nunca supo valorar. Eran trillizas de 8 años. Aurora, la mayor por apenas unos minutos. La que llegó al mundo con los ojos bien abiertos como si ya quisiera verlo todo. Una mirada aguda que no se le escapaba nada. Luego vino Luna, la del medio, que desde pequeña tuvo la costumbre de sentarse a observar antes de actuar, como si cada situación mereciera ser estudiada y analizada antes de dar el primer paso. Y después llegó la pequeña estrella, la soñadora, la que vivía en un mundo de colores y fantasía, la que dormía con un conejo de peluche llamado Domingo, porque lo había recibido un domingo, y para ella esa era razón suficiente para el nombre. Demian quería un varón. Lo dijo la primera vez que supieron que el bebé era niña, aunque eran 3. Él solo veía la ausencia del varón. Lo dijo con desprecio, y cuando confirmaron que eran 3 niñas, lo dijo con una frialdad que Clara nunca olvidó. 3 niñas y ningún hijo. Lo decía a veces en voz alta como si fuera una queja legítima, una tragedia personal, como si sus hijas tuvieran alguna responsabilidad en ese asunto, como si su existencia fuera una afrenta directa a su masculinidad. Las niñas crecieron sabiéndolo, no porque alguien se los dijera directamente, sino porque los niños perciben esas cosas, esas vibraciones de rechazo, antes de tener palabras para nombrarlas. Aurora a sus 8 años lo había entendido mucho tiempo antes, y había construido una distancia interna con su padre que era su manera de protegerse, una especie de muro silencioso. Luna, con su calma analítica, lo observaba todo y registraba cada detalle sin mostrar mucho en la cara, como una pequeña científica de las emociones. Y Estrella, la pequeña de 8, simplemente amaba a su madre con la intensidad sin reservas de los niños que todavía no han aprendido a racionar el afecto, porque aún no habían conocido la traición.
La noche que todo cambió comenzó de una manera que Clara no había anticipado. Aunque si hubiera pensado en ello, habría reconocido que llevaba tiempo viendo las señales sin querer verlas del todo. Esa casa pequeña y humilde, ubicada en un callejón estrecho de la periferia del pueblo, era el escenario perfecto para un drama que se cocinaba a fuego lento. Demian llegó a casa esa tarde con una mujer. No era la primera vez que Clara sospechaba. Había habido noches llegando tarde con explicaciones que no cuadraban, llamadas que cortaba abruptamente cuando ella entraba al cuarto, un cambio en su manera de vestir y de peinarse que no tenía explicación en su rutina habitual. Clara lo había notado todo y lo había guardado en ese mismo lugar donde guardaba las otras cosas que prefería no mirar. Pero esa tarde no había dónde guardar nada. Serena, la mujer que venía del brazo de Demián, era una bofetada a la realidad. Tenía unos veintitantos años, llevaba ropa cara que contrastaba con la humildad de la casa, y una expresión en la cara que no era exactamente de triunfo, sino de algo más preciso. De quién sabe qué va a ganar y ya se está comportando como si hubiera ganado. Entró a la casa caminando como si ya fuera suya, mirando los pocos muebles, los cuadros descoloridos, la mesa puesta para la cena, con los ojos de alguien que ya estaba redecorándolo todo mentalmente, desechando lo viejo. Clara estaba sirviendo la sopa humeante cuando los vio entrar. Soltó el cucharón despacio, el ruido metálico resonando en el silencio repentino. Sus tres hijas estaban sentadas a la mesa, sus tazones frente a ellas. Aurora levantó la vista, sus ojos grandes y alerta. Luna frunció ligeramente el ceño, su calma habitual alterada. Estrella siguió jugando con el borde del mantel, sin entender todavía, ajena al temblor que recorría a su madre. Demian no se molestó en presentarla ni en dar explicaciones. Se fue directo al punto con esa arrogancia de quien ha estado practicando lo que va a decir y ya no quiere más tiempo de espera. Se acabó, Clara. No más rodeos. Esta casa es mía, la tierra es mía, y tú te vas. Esta noche. Clara lo miró sin decir nada durante un momento, su corazón latiendo como un tambor. Luego miró a sus hijas, sus pequeños rostros expectantes. Luego volvió a mirarlo a él, intentando encontrar algún rastro del hombre que una vez había sido en vano. ¿Estás escuchando lo que estás diciendo?, le preguntó con una voz que sonaba más serena de lo que ella misma esperaba. Una voz que contenía la dignidad herida de 12 años. Estoy diciendo lo que llevo tiempo queriendo decir. Tú no eres lo que yo necesito. Nunca lo fuiste. Y me cansé de fingir que sí. Serena se había sentado en el sillón de la sala con la naturalidad de quien lleva años haciéndolo, cruzando las piernas y mirando sus uñas pintadas de rojo, una sonrisa de suficiencia dibujada en sus labios. Demian, hay tres niñas en esta mesa, dijo Clara, bajando la voz, tratando de que el daño fuera el mínimo posible, de proteger a sus pequeñas. Se van contigo. Son cosa tuya. Yo aquí no las quiero. Son inútiles. Nunca me dieron un varón. Aurora, siempre la más protectora, se levantó de la silla. Sus ojos tenían una expresión que Clara nunca le había visto. Algo entre la rabia contenida y una frialdad que daba más miedo que cualquier llanto. Papá, dijo. Y la palabra sonó extraña en ese contexto. Casi irónica. Despojada de cualquier cariño. Demian la miró con desdén. Siéntate, Aurora. No te metas. No me voy a sentar. ¿Nos estás echando? No es asunto tuyo. Esto es entre tu madre y yo. Nos estás echando a nosotros también, insistió Aurora, sin levantar la voz, pero con una firmeza inquebrantable. Quiero escucharte decirlo. Quiero escucharte decir que no nos quieres. Demian se puso rojo. Había algo en la calma de su hija mayor que lo sacaba de quicio más que cualquier escándalo. La confrontación, la mirada de Aurora, lo desquiciaba. Lárguense todas, dijo finalmente, con una violencia seca en las palabras que resonó en el pequeño hogar. Esta noche, tienen 5 minutos para salir de mi propiedad. Serena levantó la vista de sus uñas y sonrió ligeramente, como quien ve que el libreto se está siguiendo exactamente como se planeó, disfrutando de cada momento de humillación. Clara tardó un momento en moverse. Luego respiró hondo y miró a sus tres hijas con una expresión que intentaba ser tranquilizadora y que quizás lo logró parcialmente. Sus ojos, aunque heridos, transmitían fuerza. Aurora, Luna, Estrella, vengan conmigo. No hay nada más que hacer aquí. No les dio tiempo de subir por sus juguetes, por sus ropas, por los pocos recuerdos que poseían. Demián las empujó, las sacó de la casa, dejándolas en el callejón oscuro y estrecho. La sopa humeaba en la mesa, los tazones de las niñas a medio llenar. Afuera, la lluvia torrencial ya había comenzado. Sin maletas, sin comida, solo con la ropa puesta y el miedo calando los huesos. El portón de hierro se cerró detrás de ellas con un golpe que resonó en el pecho de cada una, de manera diferente y de alguna manera profunda, de la misma manera para todas. Afuera estaba lloviendo. No era una lluvia suave. Era la lluvia de las tormentas de temporada, densa y fría, la que cala hasta los huesos en minutos, la que las empapó al instante. Clara levantó la cara hacia el cielo por un momento, con la lluvia golpeándole la cara, y no lloró. Sintió muchas cosas al mismo tiempo: miedo, rabia, vergüenza,
Un alivio extraño de una variedad que todavía no sabía nombrar del todo. Pero no lloró. No era el momento para llorar. El momento para llorar llegaría después, en privado, cuando sus hijas no necesitaran verla rota. Caminaron. No había a dónde ir de manera inmediata. Clara pensaba mientras caminaba por el callejón oscuro, sus pies chapoteando en el lodo, organizando en su cabeza las opciones, como piezas de un rompecabezas al que le faltaban la mitad de las piezas. Sus padres vivían al otro lado del pueblo, pero ella sabía con absoluta certeza lo que le dirían. Vuelve con él. Aguanta. El matrimonio es sagrado. Tú debes haber hecho algo que lo provocó. Sus amigas, las pocas que habían sobrevivido los años de matrimonio con Demian, que sistemáticamente la había alejado de cualquier persona que pudiera darle perspectiva, no tenían espacio en sus casas o tenían maridos que preguntarían demasiado. No tenía dinero, no tenía equipaje, no tenía comida. Solo sus 3 hijas, sus pequeños cuerpos tiritando de frío a su lado, y una lluvia que no tenía intención de parar. Estrella, la más pequeña, caminaba con dificultad, sus pequeños pies luchando contra el lodo. Clara la cargó en brazos. Luna y Aurora, aferradas a su madre, observaban el camino con ojos grandes y asustados, sus ropas empapadas y pesadas. La estación de autobuses quedaba a 40 minutos caminando. Llegaron empapadas, tiritando, con el pelo pegado a la cara y los zapatos llenos de agua y barro. El vigilante nocturno, un hombre mayor de nombre Benjamín, con la cara surcada de arrugas y unos ojos pequeños pero amables, las vio llegar y no preguntó nada. Solo señaló una banca larga en el andén cubierto y dijo que podían quedarse ahí hasta que abriera la boletería por la mañana. Clara le agradeció con una inclinación de cabeza que llevaba dentro toda la dignidad que le quedaba, que era bastante más de lo que cualquiera habría esperado de alguien en esa situación. Las niñas se acomodaron en la banca. Estrella, agotada y temblorosa, se quedó dormida casi de inmediato, recostada sobre su madre, su cuerpecito ardiendo con la fiebre que le había subido durante la caminata y el agotamiento de todo lo que había vivido en las últimas horas. Clara la recostó con la cabeza en su regazo y le acarició el pelo mojado durante mucho tiempo, tarareando muy bajito esa canción que le cantaba cuando era bebé y que todavía la calmaba. Aurora estaba despierta, recargada contra la pared con los brazos cruzados, mirando al frente con esa expresión cerrada que Clara ya reconocía como la manera que tenía su hija mayor de procesar las cosas que le dolían desde adentro hacia afuera, sin mostrar el proceso. Luna tenía el cuaderno en las rodillas y estaba escribiendo algo. Clara no le preguntó qué era. Luna siempre había procesado las cosas escribiéndolas. En algún momento de la madrugada, cuando el andén estaba en silencio y solo se escuchaba la lluvia afuera y la respiración tranquila de Estrella sobre su regazo, Clara recordó el sobre. Mientras Demian y Serena reían en la sala, antes de ser expulsadas, cuando Clara había subido a la habitación por los documentos de las niñas y dejó su bolso en la cama, Estrella, que había bajado rápidamente a buscar su conejo Domingo, que se le había caído cerca del escritorio de Demian, vio algo. El escritorio del pasillo, el que Demian nunca dejaba que nadie tocara, tenía el cajón entreabierto. Demian debía haberlo abierto antes de que llegaran, quizás buscando algo, quizás porque en el apuro de esa tarde había olvidado cerrarlo bien. Estrella, con la curiosidad inocente de sus 8 años y la intuición aguda que la caracterizaba, se acercó. Adentro había un sobre de cuero café, viejo, con las esquinas desgastadas. No sabía lo que era. Solo sabía que era algo que su padre guardaba con mucho cuidado, algo que nunca mostraba a nadie. Y ese solo hecho le dijo, con la lógica directa e infalible de los niños pequeños, que debía ser importante. Lo tomó, lo metió debajo de su suéter junto con Domingo y volvió donde estaba su madre en la habitación, sin decir nada. En la confusión de la expulsión, Clara no se dio cuenta del peso extra en el bolso que Demian le había permitido tomar para guardar los papeles de las niñas. Ahora, en el silencio de la estación de autobuses, al palpar el bolso, Clara sintió el bulto y lo sacó con cuidado para no despertar a la niña. Lo abrió. Adentro había papeles, documentos con sellos oficiales y firmas, y una terminología que Clara tuvo que leer varias veces para entender. Eran títulos de propiedad. 2 terrenos ubicados en una zona que los documentos llamaban el Oasis, a unos 40 kilómetros de la ciudad. Los terrenos habían pertenecido al abuelo de Demian, que había muerto sin testamento claro varios años atrás. Clara leyó y releyó. Demian nunca hablaba de esos terrenos. Lo había mencionado una sola vez, hace años, diciendo que había heredado unos pedazos de tierra inservible junto con sus hermanos, tierra árida, en medio de ninguna parte, que no valía la pena ni ir a ver. Clara dobló los papeles con cuidado y los guardó de nuevo en el sobre. Luego miró a sus hijas. Aurora se había quedado dormida con la cabeza hacia un lado. Luna también dormía con el cuaderno todavía abierto sobre las rodillas. Clara miró el techo del andén, escuchó la lluvia y pensó durante el resto de la noche. Tenía 200 pesos que le había prestado una vecina la semana anterior. Tenía los papeles de una tierra que quizás no valía nada, pero que representaba una oportunidad. Tenía 3 hijas que dependían de ella. Y tenía, aunque todavía no lo sabía del todo, manos que sabían hacer cosas que valían. Eso era suficiente para empezar.
Benjamín el vigilante les trajo café y pan antes de que abriera la boletería. No aceptó que Clara le pagara. Solo dijo que esperaba que les fuera bien y que el mundo era más buena gente de lo que a veces parecía. Clara le creyó, o al menos eligió creerle. Tomó el autobús hacia la ciudad con sus 3 hijas y el pequeño bolso. La lluvia había parado y el amanecer pintaba los cerros de un naranja pálido y frío. Estrella tenía la frente caliente todavía, pero ya no tiritaba. Luna había sacado de nuevo el cuaderno y escribía. Aurora miraba hacia afuera, con esa mirada de su cara, que Clara había aprendido a respetar. La mirada de quien está procesando algo importante y no necesita que le pregunten qué es. En la ciudad, Clara buscó un teléfono público y llamó a su prima Consuelo. Hubo 3 tonos. Luego la voz de su prima, todavía medio dormida porque era muy temprano. Bueno, Consuelo, soy Clara. Necesito pedirte un favor grande. Hubo una pausa breve. Luego Consuelo dijo, dime dónde estás. Así de simple. Sin preguntas, sin condiciones, sin la lista de reproches que Clara había anticipado. Solo, dime dónde estás. Clara le dio la dirección de la terminal de autobuses. Consuelo llegó 40 minutos después en un carro viejo pero funcionando, con el pelo todavía sin peinar y un suéter que se había puesto al revés de la prisa. Cuando vio a Clara con sus 3 hijas paradas en la banqueta afuera de la terminal, frenó el carro y se bajó sin apagar el motor. No dijo nada. Abrazó a Clara primero. Luego se agachó para quedar a la altura de las 3 niñas y las miró una por una. Yo soy la prima Consuelo, dijo. Su casa es mi casa. Vámonos. Consuelo vivía en una colonia de clase media con un departamento de 2 recámaras que compartía con su hija mayor, Fernanda, que tenía 16 años, y que resultó ser exactamente el tipo de persona que Aurora necesitaba en ese momento. Alguien de su edad que no le hiciera preguntas, pero que la incluyera en todo, sin hacer énfasis en lo que había pasado. Los primeros días fueron de descanso y de asimilar. Clara dejó que sus hijas descansaran, que Estrella se recuperara de la fiebre con té caliente, y las cobijas que Consuelo sacó de todos los armarios de la casa, que Aurora y Luna encontraran su lugar en ese espacio nuevo. Por las noches, cuando todos dormían, Clara se sentaba en la cocina pequeña con una taza de café y un cuaderno que Consuelo le había dado y pensaba, hacía listas, sumaba y restaba, organizaba posibilidades. No tenía dinero, tenía habilidades. Su abuela Paz había sido la cocinera más buscada de 3 municipios. No en un restaurante, sino en esa manera antigua y profunda en que algunas personas son reconocidas por su cocina, la que llaman para los bautizos importantes, para las bodas que quieren que la comida sea recordada, para los velorios donde la familia necesita que alguien los cuide con un plato de algo bien hecho. Clara había crecido en esa cocina aprendiendo todo. Cada receta, cada truco, cada proporción que la abuela Paz nunca escribió en ningún lado porque decía que las recetas que se escriben pierden algo que las que se aprenden mirando conservan. Demian le había prohibido trabajar. Le había dicho que una mujer de su casa no necesitaba ganarse el dinero, que eso era humillante para él, que si quería cocinar, que cocinara para su familia y no para que otros se lo pagaran. Clara lo había aceptado como aceptaba todo lo demás. Pero ahora Demian no tenía ninguna autoridad sobre lo que ella hacía con sus manos. El cuarto día después de llegar a casa de Consuelo, Clara le pidió prestados 200 pesos. Consuelo los dio sin preguntar para qué. Clara fue al mercado, compró ingredientes calculados con la precisión de alguien que ha cocinado toda su vida con presupuesto ajustado, y esa tarde preparó empanadas en la cocina de Consuelo. Las hijas ayudaron. Aurora, que tenía los dedos largos y ágiles de su abuela, aplanaba la masa. Luna rellenaba con una concentración metódica. Estrella, ya sin fiebre y de buen humor, doblaba los bordes con el tenedor y los aplastaba con más fuerza de la necesaria, porque le gustaba el sonido. Salieron 40 empanadas. Clara puso 30 en una charola cubierta con un trapo limpio, dejó 10 en casa para la cena y salió a la esquina del mercado que quedaba a 2 cuadras. En 50 minutos vendió las 30. Regresó con 120 pesos de ganancia. Consuelo la esperaba en la puerta. ¿Cuánto?, preguntó. 120, dijo Clara. Consuelo asintió como si eso confirmara algo que ya sabía. El día siguiente Clara hizo 45 empanadas. Se acabaron en menos de una hora. El día después hizo 50. Para el final de la primera semana, la gente del mercado ya preguntaba por las empanadas de la señora de la esquina, y a veces llegaban antes de que ella pusiera la charola, porque alguien les había avisado que ya estaba ahí. En el segundo mes, Clara fue a hablar con el administrador del mercado municipal. Era un hombre de unos 50 años con cara de haber escuchado muchas propuestas de mucha gente y haberse decepcionado de la mayoría. La miró con la expresión de quien no espera demasiado. ¿Tiene usted experiencia en el giro de comida?, le preguntó. Clara pensó en 12 años cocinando para una familia. Pensó en su abuela Paz. Pensó en las 50 empanadas que se acababan en una hora. Toda la que necesita para esto, respondió. El puesto costaba 700 pesos al mes. Clara los tenía. Pagó ese mismo día y se fue con el recibo en la mano y las niñas esperándola afuera. El puesto se llamó desde el primer día a las 3 soles. No lo pensó mucho. Cuando el administrador le preguntó el nombre para el registro,
Clara miró hacia donde estaban Aurora, Luna y Estrella, sentadas en una banca al fondo del pasillo, y el nombre salió solo. Era su razón, su motor. Lo más lógico era que llevara su nombre. Los primeros días en el puesto fueron desordenados y agotadores. Clara se levantaba a las 4 de la mañana para cocinar en la cocina de Consuelo, empacaba todo, llegaba al mercado a las 6, dejaba a las niñas en la escuela a las 7:30 y se quedaba en el puesto hasta que se acababa todo. Luego recogía a las niñas, cocinaba la cena de la noche, hacía cuentas y volvía a dormirse tarde. Las niñas habían quedado inscritas en la escuela del barrio. Aurora tardó exactamente una semana en adaptarse. Tenía esa capacidad particular de ciertas personas de entrar a un lugar nuevo y encontrar rápidamente su lugar, no por agresividad, sino por una seguridad tranquila que la gente reconocía y respetaba sin saber bien por qué. Luna tardó más, fue más cautelosa, fue estudiando el ambiente antes de participar en él, que era exactamente su manera de hacer todo. Y Estrella, completamente recuperada de la fiebre y con la resiliencia de los niños pequeños que todavía no saben que la estabilidad es valiosa porque aún no han conocido su ausencia durante mucho tiempo, hizo 3 amigos nuevos en el primer día, y para el tercero ya había invitado a todos a ver su conejo Domingo. Clara los veía crecer y sentía dos cosas al mismo tiempo: un orgullo que no cabía en el pecho y una tristeza por lo que habían perdido antes de merecerlo. Pero sobre todo el orgullo. Eran 3 niñas fuertes y ella las había hecho así, no en los últimos meses, sino en todos esos años en que ella había sido lo único bueno que había entre ellas y el resto. En el mercado, Clara fue descubriendo cosas sobre su propio negocio con esa mezcla de ensayo y error y observación atenta, que es la única manera real de aprender a manejar algo. Aprendió que los lunes la clientela era más escasa porque la gente venía del fin de semana y ya había comido fuera. Aprendió que los jueves, cuando llegaban los camiones de verduras frescas de las comunidades cercanas, el mercado se llenaba de gente que aprovechaba para quedarse a comer. Aprendió que si ponían en el mostrador un pedazo de papel escrito a mano con los rellenos del día, la gente preguntaba menos y compraba más rápido. Y aprendió algo que ningún libro de negocios le hubiera podido enseñar: que la gente volvía no solo por la comida, sino por la manera en que ella los hacía sentir. Por la manera en que recordaba sus nombres y sus preferencias. Por la manera en que preguntaba genuinamente cómo habían estado. Por la manera en que trataba a todos con exactamente la misma amabilidad, sin importar si llegaban con ropa cara o con ropa de trabajo. En el cuarto mes, las Tres Soles tenía más clientela fija de la que Clara podía manejar sola. Contrató a una muchacha del barrio llamada Sofía, sin relación con ningún personaje previo de esta historia, una chica de 18 años que era la cuarta de 7 hermanos, y que necesitaba el trabajo con la misma seriedad con que Clara necesitaba la ayuda. Clara la trató desde el primer día con el mismo respeto con que hubiera querido que la trataran a ella en cualquier trabajo. Fue también en esa época cuando Clara empezó a pensar seriamente en los papeles del sobre de cuero. Había preguntado con cuidado sobre el oasis, mencionándolo como de paso en conversaciones con gente del mercado que tenía contactos en distintas partes del estado. Lo que le decían era consistente: tierra árida, sin carreteras decentes, sin agua superficial visible, en una zona que nadie quería porque no producía nada. El abuelo de Demián lo había comprado décadas atrás con la esperanza de que algún día resultara tener valor y había muerto esperando. Pero también escuchó algo más. Lo escuchó de una señora que vendía hierbas medicinales 2 puestos más adelante, una mujer con décadas de vida en esa ciudad y conocidos en todos los rincones del estado. La señora lo mencionó como parte de una conversación más larga, casi de pasada, pero Clara lo atrapó. Por ahí andan haciendo estudios, le dijo la señora, acomodando sus manojos de cilantro. El gobierno, creo que con una empresa de fuera. Dicen que debajo de esas tierras secas hay agua caliente, aguas termales como en esos balnearios finos de otros estados. Si confirman lo que están buscando, eso va a cambiar completamente. Clara sirvió el pedido que tenía en la mano y respondió con la neutralidad cuidadosa de quien ha aprendido que mostrar demasiado interés en algo hace que la gente haga preguntas. ¿Y cuándo se sabe si es verdad o no? La señora se encogió de hombros. Esas cosas tardan. 1 año, 2, quién sabe. Clara asintió y cambió el tema. Pero esa noche, en la cocina de Consuelo, con su cuaderno frente a ella, escribió todo lo que la señora le había dicho y comenzó a hacer preguntas en el papel. Las preguntas que no tenía con quién discutir todavía, las preguntas que necesitaba responder ella sola antes de decidir cualquier cosa. Fue a la biblioteca pública. Tardó varias semanas, yendo en los ratos que podía, a veces con Estrella en la silla de al lado, coloreando mientras ella leía, buscando información sobre la zona. Encontró artículos en periódicos regionales, memorias de un simposio de geología al que había asistido un investigador de la Universidad Estatal, y un documento de la Secretaría de Turismo que mencionaba de manera general el potencial de desarrollo de zonas termales en esa región del estado. No era certeza. Era suficiente para que el instinto de Clara, que era un instinto educado por años de atención y observación, aunque nunca lo hubiera llamado así, le dijera que valía la pena actuar antes de que otros lo hicieran. Pero había un problema. Esas tierras no eran legalmente de ella. Eran del abuelo muerto de Demian y de sus herederos, entre los cuales Demian era uno de 3 hermanos. Clara, como esposa de Demian, tenía un argumento, pero era un argumento que necesitaba sustentarse correctamente. Buscó una abogada,
No fue fácil encontrar la correcta. Las primeras dos con las que habló la escucharon con amabilidad y luego le ofrecieron soluciones que eran más cómodas para ellas que útiles para Clara. La tercera fue la que necesitaba. Se llamaba licenciada Camila Estrada, una mujer de 50 y pocos años, que llevaba toda su vida adulta en litigios y que tenía la reputación en los pasillos de los juzgados donde su nombre era bien conocido, de no aceptar casos que no creía que podía ganar y de ganar los que aceptaba. Clara le contó todo. La expulsión, el matrimonio, los papeles, lo que había investigado sobre el oasis. La licenciada Camila escuchó sin interrumpir, con una libreta negra abierta frente a ella y un bolígrafo en la mano que a veces escribía algo y a veces solo giraba entre sus dedos. Cuando Clara terminó, la abogada se quedó en silencio por un momento. ¿Usted sigue casada con él legalmente? Sí, no hubo divorcio. La licenciada Camila asintió lentamente. Entonces tiene usted más de lo que cree, dijo. Lo que siguió fue un proceso legal de 14 meses. Clara lo financió con las ganancias del puesto en el mercado, pagando a la licenciada Camila en parte según podía. La abogada presentó una demanda de reconocimiento de bienes matrimoniales y una demanda de pensión alimenticia para las tres hijas. Presentó los papeles del oasis como parte del inventario de bienes que debían ser reconocidos en el contexto del matrimonio. Demian, cuando recibió los documentos del juzgado, reaccionó con furia. Fue al mercado a buscar a Clara, algo que la licenciada Camila había anticipado, y para lo que había preparado a Clara con instrucciones precisas. No le respondas más allá de lo necesario. Tienes testigos. Si sube la voz, puedes llamar a la policía del mercado. Demian llegó con la cara roja y la voz ya alzada antes de llegar al puesto. Clara, parada detrás de su mostrador con las manos apoyadas sobre la superficie y la espalda recta, lo dejó decir lo que vino a decir, que era una traidora, que estaba demandando a quien la había mantenido durante 12 años, que no tenía ningún derecho. Clara esperó a que terminara. Luego dijo, con una voz baja y firme, si tienes algo que decirme, habla con mi abogada. Su teléfono lo tiene ya. Demian la miró buscando en su cara a la mujer que había conocido, la que se achicaba, la que bajaba los ojos. No la encontró. Encontró a alguien que lo miraba como se mira a algo que ya no tiene poder. Se fue sin decir más. Todos en el mercado habían visto y escuchado. Y lejos de hacerle daño, ese momento le ganó a Clara más respeto y más clientes de los que cualquier publicidad hubiera podido darle. El proceso legal fue lento y a veces agotador. Hubo momentos en que Clara dudó, noches en que el miedo le ganaba el coraje, en que se preguntaba si estaba apostando el dinero que necesitaban en algo que no tenía garantía de funcionar. Pero la licenciada Camila resultó ser exactamente tan capaz como su reputación decía. Fue meticulosa, fue estratégica, presentó cada documento en el momento correcto y rebatió cada argumento de la contraparte con evidencia sólida. El juez dictaminó a favor de Clara en los puntos principales. Reconoció su derecho a bienes matrimoniales, estableció la pensión alimenticia para las tres niñas, y sobre los terrenos del oasis estableció que mientras se resolvía la sucesión completa, Clara, como tutora legal de sus hijas menores que eran potenciales herederas a través de su padre, tenía derecho a la administración de esa propiedad. No era todo lo que Clara hubiera querido. Era suficiente para lo que necesitaba hacer. Los estudios geológicos sobre el oasis se publicaron 16 meses después de que Clara había empezado a investigar sobre ellos. Los resultados confirmaron la presencia de manantiales termales profundos de alta calidad, con temperaturas y características minerales adecuadas para usos terapéuticos y turísticos. El gobierno del estado anunció la inclusión de la zona en el Plan de Desarrollo Turístico Regional y el inicio de los trabajos para una carretera de acceso. Esa noche Clara leyó la noticia en el periódico 3 veces. Luego dobló el periódico, lo guardó en el cajón de la mesita de noche, apagó la luz y se quedó mirando el techo en la oscuridad durante un buen rato. Aurora, que ya tenía 14 años y tenía el sueño ligero de quien siempre ha vivido alerta, apareció en la puerta de su cuarto. «Mamá, ¿estás bien?» «Estoy muy bien», dijo Clara. «Vete a dormir, mi amor». Aurora la estudió desde la puerta con esa mirada evaluadora que era completamente suya. ¿Pasó algo bueno? Clara sonrió en la oscuridad. Pasó exactamente lo que esperaba que pasara. Ahora duerme. Aurora volvió a su cuarto. Clara siguió mirando el techo. Pensó durante el resto de la noche. Al día siguiente fue a buscar a la licenciada Camila Estrada. Demian se enteró de la noticia sobre el oasis a través de sus hermanos, que llamaron furiosos porque entendieron de inmediato lo que significaba. Los tres intentaron moverse para recuperar el control de los terrenos, pero la licenciada Camila había hecho su trabajo. La posición legal de Clara era sólida, y Clara, que llevaba meses preparando el siguiente paso, ya tenía todo listo para ejecutarlo. No vendió la tierra. Fue la decisión que todos a su alrededor cuestionaron. Consuelo le dijo que tomara el dinero que le ofrecían los desarrolladores, que era más de lo que había visto junto en su vida, que no arriesgara lo que ya tenía. La licenciada Camila le dijo con honestidad profesional que la oferta era buena y que el mercado era impredecible. Incluso Aurora, que para entonces ya tenía 15 años y seguía con una atención a los asuntos de su madre que excedía con mucho lo que se le podía pedir a su edad, le preguntó una noche si no era mucho riesgo. Clara escuchó a todos y luego tomó su propia decisión.
Porque durante todos esos meses de empanadas y cuentas y juicios y biblioteca, Clara había estado estudiando otra cosa también. Había leído todo lo que pudo encontrar sobre turismo de salud y bienestar. Había visitado balnearios de la región haciéndose pasar por clienta, observando cómo funcionaban, qué hacían bien y qué hacían mal. Había hablado con empleados y proveedores y cocineros de esos lugares. Y lo que había encontrado era consistente. Todos los lugares con agua termal que conocía servían comida que no estaba a la altura de la experiencia. Y todos los lugares con buena comida no tenían nada que ver con el bienestar y la salud. Nadie había juntado las dos cosas con seriedad y con calidad. Clara lo iba a juntar. Buscó socios. Tardó meses en encontrar los correctos porque lo que buscaba era muy específico. Personas con dinero para invertir que entendieran la visión y que no quisieran controlarla a ella. Los socios incorrectos aparecieron primero, como siempre, el hombre de negocios que quería el 51%, el otro que tenía sus propias ideas sobre cómo debía ser el lugar, y que dejó claro que las ideas de Clara eran secundarias a las suyas. Los socios correctos los encontró a través de la red de contactos que había ido construyendo sin darse cuenta del todo en los años del mercado. Una mujer empresaria que había construido varios proyectos en el sector turístico regional, y un arquitecto con experiencia en restauración y diseño de espacios culturales. Cuando Clara les presentó su proyecto con sus mapas, sus números, su plan de operación y su análisis de la competencia, se quedaron en silencio por un momento. Luego, la mujer dijo, esto es exactamente lo que necesita esta región. Firmaron un acuerdo en el que Clara mantenía el 60% del negocio, aportaba la tierra y la visión, y los socios aportaban el capital de inversión y su experiencia en la operación de proyectos turísticos. La construcción tardó 2 años. Clara estuvo en el terreno casi todos los días durante esa etapa. Llevaba a las niñas los fines de semana para que vieran crecer lo que estaban construyendo. Aurora, que ya había decidido que quería estudiar arquitectura, pasaba horas hablando con el arquitecto socio de su madre, haciendo preguntas que al principio él respondía con la paciencia condescendiente que se le tiene a los adolescentes curiosos, y que pronto respondía con el respeto que le merece a alguien que hace preguntas buenas. Luna había desarrollado un interés profundo en los números del proyecto, y pedía regularmente a su madre que le explicara los estados financieros, no como entretenimiento, sino con la intención genuina de entender cómo funcionaba. Y Estrella, que para entonces tenía 10 años y seguía teniendo a Domingo el conejo, aunque ya bastante más deteriorado, corría por el terreno declarando qué parte le iba a pertenecer a ella personalmente cuando fuera grande. La noche que eligieron el nombre del complejo, Clara y sus 3 hijas estaban sentadas en la tierra del terreno, sobre unas cobijas, mirando el cielo, que en ese lugar sin luces artificiales cercanas, era de una densidad de estrellas que en la ciudad nunca se veía. ¿Cómo se va a llamar?, preguntó Estrella, que a sus 10 años todavía preguntaba todo directamente y sin preámbulos. Clara miró a sus 3 hijas. Las estudió una por una. Aurora con esa mirada atenta que nunca perdía su agudeza. Luna con su cuaderno abierto, lista para anotar lo que se decidiera. Estrella con Domingo en el regazo, esperando la respuesta con la paciencia impaciente de los niños. Las 3 soles, dijo Clara. Las 3 niñas se miraron entre ellas. Luego las 3 miraron a su madre. Luego Aurora sonrió, que era una sonrisa, que usaba pocas veces, pero que cuando aparecía transformaba completamente su cara. Ese, dijo. Las 3 soles abrió sus puertas en un mes de marzo de un año que Clara siempre recordaría como el año en que el mundo cambió para ellas para siempre. El complejo era exactamente lo que Clara había imaginado y exactamente lo que la región no tenía. Las albercas termales fluyendo con esa agua de temperatura perfecta y un color ligeramente azulado que venía de los minerales. El restaurante en el centro con la cocina que Clara había aprendido de su abuela Paz, esa cocina que no buscaba impresionar sino alimentar de verdad, que usaba ingredientes de la región y recetas que tenían generaciones de historia en las manos que las habían preparado. Los espacios diseñados por el arquitecto con la influencia visible de Aurora, que había convencido a todos de que la tradición arquitectónica local y la comodidad moderna no eran opuestos, sino complementos. Y en el rincón más tranquilo del complejo, una sala pequeña con mesas de madera rugosa y ollas de barro sobre el fuego, que Clara llamó el rincón de la abuela Paz. Ahí ella cocinaba en persona los domingos por la mañana para los huéspedes que querían ver cómo se hacía la comida de verdad, escuchar las historias detrás de cada plato, aprender que la cocina es memoria y que la memoria es identidad. Esas mañanas del domingo se convirtieron en la experiencia más buscada del complejo. La gente reservaba con semanas de anticipación. Venían de la capital, de ciudades lejanas, algunos de otros países. Se sentaban en las bancas de madera y escuchaban a Clara hablar mientras molía en el metate, y salían de ahí con algo que no todos podían nombrar, pero que todos sentían: la sensación de haber tocado algo real. Un periodista de la capital vino a hacer un reportaje 6 meses después de la apertura. Escribió que Las 3 Soles era el lugar más singular que había visitado en años, un sitio donde el bienestar del cuerpo y el cuidado del alma se atendían con la misma seriedad y el mismo amor. El texto fue compartido decenas de miles de veces.
Las reservas se triplicaron en una semana. Demian se enteró del éxito de las Tres Soles de la misma manera en que se había enterado de todo lo relacionado con Clara desde que se había separado de ella, por otros. En su caso, principalmente por su hermana Amparo, la única persona de la familia que todavía lo visitaba, aunque con una regularidad que fue disminuyendo a medida que las visitas se volvieron más difíciles. Porque Demian, mientras Clara construía, se desmoronaba. No fue un derrumbe espectacular. Fue la variedad lenta y cotidiana de los derrumbes que nadie ve venir hasta que ya ocurrieron. Comenzó con Serena. Serena se fue 2 años después de que Clara y las niñas salieran por el callejón. Se fue de la misma manera en que había llegado, sin avisar y con todo lo que pudo llevarse. Las cuentas conjuntas vaciadas, el carro que habían comprado juntos, las joyas que Demian le había dado para demostrar que podía darlas. Dejó una nota breve que Demian leyó parado en medio de la sala vacía y que decía en esencia que él no era lo que ella había necesitado que fuera. Demian nunca procesó completamente lo que esa nota significaba. Era más fácil culpar a Serena de haberlo engañado, de haber sido una aprovechadora, de haber tenido siempre malas intenciones. Y en parte tenía razón, Serena sí había sido calculadora. Pero la pregunta que Demian no se hacía, la que habría sido más útil, era por qué había creído que una relación construida sobre el daño que le había hecho a su propia familia podía tener una base distinta a la que tuvo. Esa pregunta no la hizo. Prefirió las que señalaban hacia afuera. Sin Serena, sin la casa que Serena se había asegurado de poner a su nombre antes de irse, Demian se encontró en una situación que nunca había anticipado porque siempre había dado por sentado que las cosas simplemente funcionarían. Consiguió un cuarto de renta, consiguió trabajos que fue perdiendo uno por las mismas razones. Impuntualidad, conflictos con los compañeros, una actitud que comunicaba con claridad que él creía merecer más de lo que el trabajo le pedía que hiciera. El alcohol había sido siempre parte de su vida. Esa presencia que en los buenos tiempos era social y que en los malos tiempos se vuelve otra cosa. En los malos tiempos de Demian, se volvió la única cosa que le devolvía, por unas horas, la sensación de ser quien creía que era. El hombre que merecía más, a quien el mundo le debía algo, cuya situación actual era responsabilidad de todos los demás. Las consecuencias llegaron con la puntualidad con que siempre llegan estas cosas. El hígado afectado que el médico le dijo que podía manejarse si cambiaba sus hábitos. La diabetes que apareció con el cansancio y la sed, y que Demian trató de ignorar más tiempo del que era razonable. Y la vista, que empezó a nublarse primero en los bordes y luego fue avanzando hacia el centro con esa crueldad silenciosa de las condiciones que se desarrollan despacio y se vuelven irreversibles. Cuando finalmente fue al médico por los ojos, el daño en la retina era significativo. Los vasos sanguíneos, debilitados por años de glucosa elevada sin tratar, habían sufrido lesiones que no tenían corrección completa. Su visión seguiría deteriorándose, le dijo el oftalmólogo con la honestidad directa de quien ya ha tenido esa conversación muchas veces. Con cambios en el estilo de vida, podía frenarse el avance. Sin ellos, el pronóstico no era favorable. Demian hizo algunos de los cambios durante unas semanas. Luego los fue dejando de lado uno por uno. Terminó en un cuarto de vecindad pequeño y húmedo en una parte deteriorada de la ciudad, con el hígado dañado, la visión casi completamente perdida, sin trabajo, sin amigos que no se hubieran alejado, sin familia cercana excepto su hermana Amparo, que venía una vez al mes con una bolsa de comida y una paciencia que se fue desgastando con los años, aunque nunca se agotó del todo, porque Amparo, con todos sus defectos, no era capaz de abandonar completamente a su hermano. Fue Amparo quien le contó sobre las Tres Soles. Lo hizo sin intención de herirlo, solo porque era una noticia que circulaba en la región y que era imposible no haber escuchado. El reportaje del periodista había llegado hasta gente que ni siquiera tenía relación directa con el turismo. Clara tiene un complejo turístico, dijo Amparo con cuidado. Un balneario con agua termal. Le está yendo muy bien. La vi en el periódico. Demian no dijo nada por un momento largo. Luego dijo, eso debería ser mío. Amparo no respondió. Recogió sus cosas y se fue. Fue también Amparo quien le mencionó, meses después, que las Tres Soles organizaba cada diciembre una distribución de comida caliente para personas en situación de calle, que mandaban camiones a varios puntos de la ciudad durante las fiestas navideñas, que era una iniciativa que Clara había puesto en marcha desde el segundo año del complejo y que se había convertido en algo esperado y querido en la ciudad. Demian, para entonces, tenía muy poco orgullo que perder. El hambre era real. El frío de diciembre era real. Y algo en lo más profundo de lo que quedaba del hombre que había sido. En ese lugar donde todavía existía alguna forma de conciencia de lo que había sido y de lo que había perdido, quería verla. El camión de las Tres Soles llegó a la plaza del barrio a media mañana del 24 de diciembre. Era un camión grande, con el logo del complejo en los costados, acompañado por varias personas del equipo. Había caldo tlalpeño, tamales, arroz, frijoles, pan dulce, atole. Demian se formó en la cola apoyándose en la pared porque sin apoyo le costaba mantener el equilibrio. No veía bien, solo sombras y contornos. Cuando llegó al frente de la cola,
Alguien le extendió un plato y él lo tomó con las manos que le temblaban ligeramente. Gracias, dijo con una voz que sonaba más vieja que su edad. La persona que había servido el plato no respondió. Demian levantó la cara tratando de enfocar. En su campo visual borroso distinguió una figura. Y luego, porque la memoria del cuerpo funciona con una precisión que la memoria del pensamiento no siempre alcanza, reconoció algo. No en los detalles que ya no podía ver con claridad, sino en la postura, en algo, en la manera en que esa persona estaba parada. ¿Clara? Dijo en voz baja. La voz le salió pequeña, casi como una pregunta que no esperaba respuesta. A un costado del camión, Aurora, que había venido con sus hermanas a ayudar ese día, escuchó su nombre, el nombre de su madre. Miró hacia la cola y vio la figura encorvada, el hombre que ya no parecía el hombre que recordaba. Puso una mano en el hombro de Luna sin decir nada. Luna miró. Las dos miraron a su madre. Clara había escuchado su nombre. Se había quedado inmóvil por un segundo. Luego lo miró. No había odio en lo que sintió en ese momento. Había algo más complejo que el odio, y de alguna manera más difícil de cargar. Una lástima infinita y sin rabia, por alguien que había tenido todo lo que necesitaba para construir algo bueno, y había elegido destruirlo. Demian no podía verla bien, solo su contorno, pero sabía que era ella. Lo sabía de la misma manera en que se saben las cosas que el cuerpo ha guardado durante años. Clara, dijo de nuevo, y esta vez la voz se quebró. Perdóname, por favor. Estoy mal. Estoy solo. Necesito ayuda. Hubo un silencio. La gente de la cola miraba sin decir nada. Clara habló. Su voz era serena, sin crueldad, pero también sin rendición. Aquí tiene comida caliente, señor. Y si necesita atención médica, la clínica comunitaria de la parroquia de San Lorenzo atiende los martes y jueves sin costo. Le deseo que encuentre la paz. Demian bajó la cabeza. Sus hombros temblaron. Las lágrimas que le rodaron por la cara salían teñidas de un rojo tenue. Los vasos de la retina tan frágiles que el llanto los afectaba. Lágrimas que eran literalmente sangre mezclada con sal. Lloraba sangre, en el sentido más real y más simbólico de la expresión. Lloraba lo que había sembrado. Clara se dio la vuelta y siguió sirviendo al siguiente en la cola con la misma eficiencia y la misma calidez de siempre, saludando a quien conocía por nombre, añadiendo un poco más de caldo al que se veía más frío o más necesitado. Sus tres hijas la observaban desde el costado del camión. Aurora tenía la mandíbula apretada. Luna tenía los ojos brillantes. Estrella, que ya tenía 16 años y entendía más de lo que dejaba ver, tomó la mano de Luna y la apretó suave. Demian comió su caldo solo en una banca de la plaza. Cuando terminó, un empleado del complejo fue a recoger el plato con amabilidad. Demian preguntó si podía volver la siguiente semana, y el empleado le dijo que el camión vendría el 31 también, que los esperaban. Esa noche, de regreso en las Tres Soles, Clara reunió a sus tres hijas en la sala grande de la casa que habían construido en los terrenos del oasis. Las niñas la miraban esperando. Clara tardó en hablar. Estuvo un momento mirando el fuego de la chimenea que Aurora había encendido cuando llegaron. Hoy cerró algo, dijo al fin. Luna le preguntó con esa directness que siempre la había caracterizado. ¿Cómo te sientes? Clara pensó. Agradecida, respondió. Agradecida de que nosotras elegimos diferente. Agradecida de que ustedes van a crecer sabiendo que merecen que las traten bien. Agradecida de que esta noche podemos dormir tranquilas con lo que hemos construido. Estrella se acurrucó junto a su madre en el sofá. ¿Crees que él va a estar bien? Clara le pasó el brazo por los hombros. No lo sé, mi amor. Eso ya no depende de nosotras. Estrella sintió. Luego, después de un momento, preguntó con esa manera suya de ir directo al centro de las cosas. Mamá, ¿tú sabías que iba a pasar todo esto desde aquella noche que salimos sin nada por el callejón? Clara la miró. Luego miró a Aurora, luego a Luna. No, dijo. No sabía nada de lo específico. Solo sabía que había que seguir moviéndose y que ustedes eran razón suficiente para no parar. Aurora sonrió. Luna escribió algo en su cuaderno. Estrella apretó más fuerte el brazo de su madre. Esa noche durmieron las cuatro juntas en la sala grande, como no lo habían hecho en años. No por miedo ni por necesidad, sino por esa elección deliberada de cercanía que hacen las personas que saben que lo que tienen es precioso y que el tiempo pasa. Demian murió 4 meses después de ese diciembre. Amparo fue al hospital cuando la llamaron. El diagnóstico fue fallo hepático en el contexto de múltiples condiciones que llevaban años sin tratarse adecuadamente. No había nadie más ahí. Amparo llamó a Clara. Clara escuchó en silencio. Luego dijo que ella y sus hijas no asistirían al entierro, pero que contribuirían a los gastos si Amparo lo necesitaba. Amparo dijo que no era necesario. El entierro fue discreto, casi sin testigos. Amparo, el sacerdote del cementerio, y el silencio de un mediodía de invierno sobre una tumba nueva. Clara no fue. No era falta de respeto. Era la confirmación de que ese capítulo había cerrado mucho antes de ese día. Había cerrado en la plaza navideña, y antes en el mercado donde Demian fue a gritarle y ella no se movió, y antes en la estación de autobuses donde había pasado la noche sin dormir mirando a sus hijas dormir y prometiéndose que iban a estar bien. Los capítulos no siempre cierran con un entierro. A veces cierran con una decisión. Los años que siguieron sobre las Tres Soles fueron años de crecimiento constante y de cambio constante, que son la misma cosa cuando el negocio está vivo de verdad.
Aurora entró a estudiar arquitectura y diseño de interiores en la Universidad de la capital. Tenía 16 años cuando lo decidió y 17 cuando comenzó, habiendo pasado el proceso de admisión con una facilidad que sorprendió a todos, excepto a Clara, que llevaba años viendo a su hija mayor pensar en los espacios de una manera que no era común. Aurora estudiaba y regresaba a las 3 soles en cada periodo de vacaciones con ideas nuevas, algunas de las cuales implementaron de inmediato y otras guardaron para más adelante, construyendo ese archivo de posibilidades que tienen los proyectos que saben que van a seguir creciendo. Su primer proyecto grande de manera independiente fue el diseño de las cabañas que se construyeron en la parte posterior del terreno en los años 6 y 7 de operación del complejo. Eran 12 cabañas que permitían a los huéspedes quedarse varios días, inmersas en el paisaje, con una privacidad que las albercas del complejo principal no ofrecían. Aurora las diseñó con una obsesión por los materiales locales y por la relación entre adentro y afuera, que producía espacios donde los límites entre ambos no estaban del todo claros, donde uno podía estar bajo techo y aún así sentir que estaba en el territorio. La arquitecta socia de los constructores, que había trabajado en proyectos de mucho mayor escala en la capital, visitó las cabañas cuando terminaron y le dijo a Clara que su hija tenía una voz propia que era difícil de encontrar en alguien tan joven. Clara respondió que Aurora tenía una voz propia desde que tenía 12 años. Solo estaba aprendiendo el idioma para expresarla. Luna regresó de la universidad con un título en economía y una especialización en desarrollo regional que tenía aplicación directa en el contexto de las 3 soles y de las comunidades que rodeaban el complejo. Volvió sin hacer anuncio ni ceremonia. Un lunes llegó a la oficina de su madre, puso su mochila en una silla y dijo, «Ya estoy aquí. ¿Por dónde empezamos?». Clara la miró con una mezcla de orgullo y de algo que solo podía llamarse complicidad. «Por el programa de proveedores», dijo. «Tiene cosas que mejorar». Luna sacó su cuaderno. Siempre tenía el cuaderno listo. «Cuéntame». El programa de proveedores, bajo la gestión de Luna, pasó de ser una práctica informal bien intencionada a ser un sistema estructurado con contratos justos, precios acordados con transparencia, apoyo técnico para los productores que lo necesitaban y un mecanismo de retroalimentación que permitía ajustar las relaciones en el tiempo. El impacto en las comunidades cercanas fue real y medible. Luna lo medía. Tenía una base de datos con la información de cada proveedor, sus ingresos antes y después de comenzar la relación con las 3 soles, el número de empleados que cada uno había podido contratar, los cambios en sus condiciones de vida. No era filantropía. Era un negocio diseñado para que todos ganaran, que es la única variedad de negocio que Luna consideraba sostenible. Una publicación académica de la universidad, donde había estudiado, le pidió que escribiera sobre el modelo. Luna lo hizo con la misma precisión con que hacía todo, y el texto fue citado en varios estudios sobre desarrollo económico regional. Clara lo leyó 2 veces, y en la segunda vuelta tuvo que dejar el papel y salir a caminar un rato porque la emoción era más grande de lo que cabía en el espacio de la oficina. Estrella estudió comunicación y diseño en una escuela de la capital que tenía reputación de producir personas capaces de contar historias con imágenes de maneras que importaban. Aprendió todo lo que había que aprender de manera formal y luego fue descartando lo que no le servía y quedándose con lo que sí, que es el proceso normal de alguien que ya tiene una voz propia, y lo que busca en la educación formal es las herramientas para amplificarla. Regresó a las 3 soles con una propuesta que nadie le había pedido y que cuando la presentó en la mesa de la cocina un domingo por la mañana, con sus hermanas y su madre escuchando, produjo ese tipo de silencio que no es de incomodidad sino de reconocimiento. Estrella quería documentar la historia de las 3 soles desde el principio, no en el sentido de un video institucional ni de una campaña de marketing, sino en el sentido profundo de ir con la cámara a cada rincón, a cada persona, a cada historia de las que habían hecho posible ese lugar. Quería hablar con las trabajadoras, con los proveedores, con don Cirilo que ya estaba retirado pero que vivía en el pueblo cercano. Quería filmar a su madre cocinando y a Aurora diseñando y a Luna revisando sus cuadernos de números. Quería construir un archivo de lo que había sido y de lo que estaba haciendo. Luna fue la primera en hablar después del silencio. «¿Cuánto tiempo calculas que tomaría?». Estrella respondió que no había un tiempo definido, que era un proyecto que nunca terminaría del todo porque la historia seguía ocurriendo y alguien tenía que seguir documentándola. Aurora asintió despacio. «Es necesario», dijo. «Las cosas que no se documentan desaparecen cuando las personas que las vivieron ya no están para contarlas». Clara las miró a las 3. «¿Y ustedes creen que vale la pena que quede registrado?». Las 3 respondieron a la vez, con 3 palabras distintas que querían decir lo mismo. Aurora dijo sí. Luna dijo completamente. Estrella dijo siempre. El proyecto de documentación que Estrella inició tomó forma durante el siguiente año y medio en una serie de piezas audiovisuales cortas que publicó de manera gradual. Cada una contaba una historia específica. La historia del señor que cultivaba los chiles rojos que usaban en la cocina.
que venía de una familia de agricultores que llevaba 4 generaciones en ese oficio y que al principio había desconfiado de trabajar con un complejo turístico porque su experiencia anterior había sido mala. La historia de Florencia, que había empezado en el puesto del mercado y que 30 años después dirigía el equipo de cocina de las Tres Soles con una autoridad ganada con el trabajo de cada día. La historia de don Cirilo, ya retirado, contando con sus manos callosas cómo había construido el primer muro del complejo y lo que había entendido ese día sobre para qué iba a servir lo que estaban construyendo. La historia de Clara, contada por Clara misma, que era la más difícil de producir y la que Estrella dejó para el último. Se sentaron en el rincón de la Abuela Paz un domingo por la tarde, después de que los huéspedes se habían ido y el espacio estaba en silencio. Estrella puso la cámara en el trípode y se sentó frente a su madre sin el distanciamiento profesional que había mantenido en las otras entrevistas. Esto era diferente. Era su madre. ¿Lista?, preguntó Estrella. Clara consideró la pregunta con más seriedad de lo que Estrella esperaba. No del todo, dijo, pero empecemos igual. Estrella sonrió. Encendió la cámara. Cuéntame de esa noche, dijo. Clara sabía a cuál noche se refería. Solo había una noche que merecía ese artículo definitivo. Llovía mucho, empezó. Más de lo usual para esa época del año. Hablaron durante 2 horas. Estrella no interrumpió casi nada. Hacía una pregunta de vez en cuando para mantener el hilo o para profundizar en algo. Clara habló de la estación de autobuses, de Benjamín, de los 200 pesos, de las empanadas, de la licenciada Camila, de los papeles del sobre de cuero que Estrella misma había tomado de ese cajón sin saber lo que hacía. En ese punto Estrella bajó la cámara por un momento. Yo tomé esos papeles, dijo. Lo sé, respondió Clara. ¿Por qué lo hice? Tenía 8 años. No sabía lo que eran. Clara la miró con esa mirada que sus hijas conocían como la de las cosas importantes. ¿Por qué eres tú, mi amor? Siempre has visto las cosas que otros no ven, desde que tenías 8 años. Estrella levantó la cámara de nuevo. Sus ojos estaban brillantes, pero su voz era firme. Sigue contando. Clara siguió. Habló del proceso legal, de los 2 años de construcción, del primer día de apertura, del rincón de la Abuela Paz y de lo que sintió cuando entró esa mañana antes de que llegara nadie. Y habló del diciembre en que Demián había llegado a la cola del camión. Sin dramatismo, sin juicio, con la misma precisión tranquila con que había hablado de todo lo demás. Estrella no preguntó nada sobre esa parte. La dejó llegar y pasar como parte del relato completo, que era exactamente su lugar. Una parte, no el todo. Cuando terminaron, Estrella apagó la cámara. Se quedaron sentadas un momento en silencio. ¿Cómo te sientes?, preguntó Estrella. Clara pensó, como cuando terminó de hacer el mole, dijo. Cansada y satisfecha al mismo tiempo, como si algo que estaba dentro hubiera encontrado su forma hacia afuera. Estrella asintió. Guardó la cámara con el cuidado metódico de quien trabaja con herramientas que respeta. Mamá, dijo antes de levantarse. Clara la miró. Gracias por no detenerte aquella noche. Clara no respondió de inmediato. Miró el metate en su esquina. Miró las ollas de barro. Miró la ventana baja por donde entraba la última luz de la tarde. Gracias por venir conmigo, dijo al fin. La pieza sobre Clara fue la última de la serie y la que más llegó a la gente. No porque fuera la más espectacular, sino porque era la más honesta, que es lo que la gente reconoce por encima de la espectacularidad cuando lo encuentra. Millones de personas la vieron en los meses siguientes. Mujeres que escribieron mensajes diciendo que se habían reconocido en algo de lo que Clara contaba. Personas que dijeron que habían tomado decisiones que llevaban tiempo postergando después de verla. Jóvenes que dijeron que la habían compartido con sus madres. Clara leyó algunos de esos mensajes y luego dejó de leerlos porque eran demasiados y porque entendió que lo que le correspondía ahora no era recibir el reconocimiento, sino seguir haciendo lo mismo que siempre había hecho. El trabajo. Fue en los años siguientes cuando Las Tres Soles expandió su radio de impacto de maneras que nadie había planeado específicamente, pero que resultaron naturales, dado lo que el proyecto ya era. El Centro de Capacitación para Mujeres Emprendedoras fue la iniciativa más concreta. Nació de la convergencia de 3 observaciones. Clara veía mujeres en sus propias conferencias que necesitaban apoyo más sostenido del que una charla podía dar. Luna había identificado en su análisis económico que la región tenía un déficit de oportunidades específicas para mujeres que querían iniciar proyectos, pero no tenían la formación básica para hacerlo de manera sostenible. Y Aurora había diseñado de manera casi casual mientras trabajaba en otras cosas una propuesta para adaptar un espacio del complejo que podría servir exactamente para ese propósito. 3 observaciones que se encontraron en la misma conversación un martes de lluvia y que 3 meses después eran un proyecto con nombre, presupuesto, programa de actividades y la primera generación de participantes inscritas. Clara daba la bienvenida a cada nueva generación personalmente. Les contaba su historia no como historia de éxito, sino como historia de proceso, que es la única variedad de historia que sirve a quien está en el principio de algo. No les mostraba el complejo terminado primero. Les mostraba las fotos de Estrella, del principio al fin. Y les explicaba que entre esas 2 imágenes había años de decisiones pequeñas tomadas en la dirección correcta. Luego les decía, ahora empezamos. Las participantes venían de situaciones diversas. Algunas eran mujeres que habían salido de relaciones difíciles,
y que necesitaban reconstruir su independencia económica. Otras eran mujeres con proyectos incipientes que necesitaban estructura y herramientas. Otras eran jóvenes que no habían tenido acceso a educación formal, pero que tenían habilidades y visiones que solo necesitaban un marco para desarrollarse. A todas las recibía con la misma pregunta inicial. ¿Qué saben hacer bien que todavía no han podido convertir en algo que les dé independencia? Era una pregunta que Clara se había hecho a sí misma en la estación de autobuses, sin saberlo, mientras miraba el techo del andén cubierto y escuchaba llover. La respuesta que había encontrado esa noche había cambiado su vida. Quería darle a otras mujeres el espacio para encontrar su propia respuesta. Algunas de las historias que salieron del centro de capacitación en sus primeros años merecerían sus propios relatos. La mujer que vendía gorditas en la calle y que después del programa abrió una fonda que se convirtió en el lugar más querido de su barrio. La muchacha que sabía bordar y que descubrió que había mercado para su trabajo en lugares que nunca había imaginado. La señora que cuidaba enfermos y que aprendió a formalizar ese trabajo y a cobrar lo que merecía y a tratarlo como la profesión que siempre había sido. Clara no llevaba la cuenta de los éxitos, porque la cuenta que importaba no era la de los proyectos que crecieron, sino la de las personas que habían encontrado en ese espacio algo que necesitaban y que no sabían dónde buscar. Eso no siempre se traducía en un negocio exitoso. A veces se traducía en una mujer que tomaba una decisión que llevaba tiempo sin poder tomar. En una persona que aprendía a poner precio a su trabajo. En alguien que simplemente confirmaba que lo que sabía hacer tenía valor. Eso también contaba. En el 15º aniversario de la apertura, Clara y sus 3 hijas se sentaron juntas en el rincón de la Abuela Paz después de que el complejo cerró para los huéspedes. Era una costumbre que habían desarrollado en los últimos años. Reunirse ese día, en ese espacio, para hablar de lo que había sido y de lo que venía. Aurora tenía 27 años y dirigía el área de diseño del complejo, además de tener proyectos propios externos. Luna tenía 25 y manejaba la parte económica y de relaciones con proveedores, con una solidez que hacía que el negocio funcionara, con una estabilidad que Clara apreciaba de maneras que no siempre sabía expresar. Estrella tenía 20 y seguía con la cámara y los proyectos de documentación y una carrera que empezaba a definirse por fuera de las 3 soles también, porque había empezado a recibir encargos de otras instituciones y organizaciones que querían el tipo de historias que ella sabía contar. Clara tenía 57 años. Seguía moliendo en el metate los domingos. Seguía dando la bienvenida a las nuevas generaciones del centro de capacitación. Seguía revisando los pedidos y los números con la misma atención que había tenido desde el primer día. No había delegado todo porque no quería perder el contacto con lo cotidiano del lugar que había construido. Pero había aprendido a confiar en las personas que tenía al lado, que era quizás la habilidad más difícil de todas las que había desarrollado. Esa noche, sentadas alrededor de la mesa pequeña del rincón de la Abuela Paz, con tazas de chocolate caliente que Florencia había dejado preparadas antes de irse, Aurora preguntó algo que no había preguntado antes. Mamá, si pudieras volver a esa noche y tomar otra decisión, ¿qué cambiarías? Clara lo pensó de verdad. No dio la respuesta fácil que habría sido decir que no cambiaría nada. Se tomó el tiempo de pensarlo de verdad. Luego dijo, hubiera salido antes. Sus hijas la miraron. No esa noche específica, aclaró. Hubiera salido antes de que llegara esa noche. Hubiera reconocido antes que me estaba perdiendo a mí misma en ese matrimonio y hubiera actuado antes de llegar al punto en que tuve que actuar. Habría sido más difícil y más temprano, pero hubiera sido menos tiempo de pérdida. Hubo un silencio. ¿Y nosotras? Preguntó Luna con cuidado. Clara la miró. Si hubiera salido antes, las cosas habrían sido distintas para todas. No sé si mejores o peores en todos los sentidos. Solo sé que el tiempo que pasé esperando a actuar fue tiempo que no recupero. Y que a veces el costo de esperar es mayor que el costo de moverse aunque no estés lista. Estrella escribía algo en su cuaderno. Aurora miraba la mesa. Luna tenía esa expresión suya de estar procesando. ¿Por qué no saliste antes? Preguntó Estrella, sin levantar la vista del cuaderno. Clara consideró la respuesta. Porque tenía miedo. Y porque nadie me había enseñado que el miedo puede estar y que uno puede actuar de todas formas. Que el miedo no es una señal de que no hay que hacer algo. A veces es exactamente la señal de que sí hay que hacerlo. Aurora levantó la vista. Eso es lo que nos enseñas tú, dijo. Clara la miró. Lo intento, dijo. No siempre lo hago bien, pero lo intento todos los días. Aurora asintió. Luego dijo, con esa economía suya, de palabras que siempre decía más de lo que las palabras solas podían. Lo sabemos. Se quedaron un rato más en silencio, que era el tipo de silencio que tiene temperatura y textura, que no es vacío, sino lleno de todo lo que no necesita palabras porque ya se sabe. Afuera el agua termal seguía fluyendo. Adentro, el chocolate caliente enfriaba lentamente en las tazas. Y en ese espacio pequeño, y lleno de olor a canela y a madera vieja, 4 mujeres que se habían hecho una a la otra de la única manera en que las personas se hacen, estando, eligiendo, repitiendo la elección de estar todos los días. Mucho después, cuando Estrella terminó de editar el último de los documentales, el de su madre, y lo publicó, una periodista le preguntó en una entrevista,
¿Qué era lo que había aprendido de documentar esa historia? Estrella pensó antes de responder. Tenía la costumbre de pensar antes de hablar, que era algo que había aprendido de Luna, aunque nunca se lo diría directamente porque Luna ya era suficientemente satisfecha de sí misma sin necesitar más confirmación. Aprendí que las historias más importantes no empiezan cuando algo grande ocurre, dijo. Empiezan mucho antes, en todas las decisiones pequeñas que nadie registra porque parecen insignificantes. El señor que dio café en una estación de autobuses, la prima que abrió la puerta sin preguntar, los 200 pesos que se invirtieron en masa y en frijoles negros, la niña de 8 años que tomó un sobre sin saber lo que era. Sin ninguna de esas cosas no habría historia, y ninguna de esas cosas parecía importante cuando ocurrió. La periodista le preguntó entonces, ¿y qué hace que algo parezca pequeño en el momento y grande después? Estrella consideró eso. El tiempo, dijo, y alguien que se tome la molestia de mirarlo bien. Esa era también, sin que Estrella lo dijera explícitamente, la definición de lo que hacía. Alguien que se tomaba la molestia de mirar bien, de encontrar en lo cotidiano lo que era extraordinario, aunque no lo pareciera. Lo había aprendido de su madre, que había visto en un terreno árido que nadie quería el lugar donde podía florecer, algo que alimentara a las personas de múltiples maneras. Lo había aprendido de Luna, que veía en los números lo que otros veían solo como números, y encontraba ahí historias de personas y de comunidades. Lo había aprendido de Aurora, que miraba un espacio vacío y veía ya la vida que podía vivirse en él. Y lo había aprendido, de manera más fundamental, en aquella noche de tormenta a los 8 años, cuando sus manos de niña con fiebre habían tomado un sobre de un cajón sin entender nada excepto que algo importaba. Esa era su historia también. La historia de las 3 soles era también la historia de las 3 hijas que la habían hecho posible al ser exactamente quienes eran, en el momento exacto en que su madre más las necesitaba, siendo exactamente eso. Y esta es también la historia de todas las personas que aparecieron en el camino con una taza de café, o una puerta abierta, o un trabajo legal bien hecho, o una bolsa de comida dejada sin agradecer, o simplemente la disposición de ver a alguien que necesitaba. Ser visto. El mundo está lleno de esas personas. No siempre se notan, pero sin ellas, ninguna historia llega a su fin. Clara lo sabía. Y por eso, en cada generación nueva del centro de capacitación, en la bienvenida que daba personalmente, terminaba siempre con las mismas palabras. No llegué aquí sola, nadie llega a ningún lado solo, así que cuando puedan, cuando tengan algo que dar, denlo. Una puerta abierta a las 7 de la mañana, un poco de café en una estación de autobuses, un trabajo legal hecho con honestidad, cualquier cosa que le diga a alguien que no está solo. Esas cosas se multiplican de maneras que no podemos anticipar. Yo soy prueba de eso. Y luego empezaban, y así, en el mismo pueblo de San Lorenzo donde todo había comenzado una noche de tormenta, la historia de Clara y sus 3 hijas llegó a ser algo que la gente contaba a sus hijos. No como cuento de hadas, sino como ejemplo de lo que ocurre cuando alguien elige seguir. Cuando alguien decide que el portón que se cierra no es el fin, sino el principio. Cuando alguien toma los 200 pesos que tiene y los convierte en el primer paso de un camino que nadie más podría haber caminado exactamente igual. Demian quedó como una sombra en esa historia. No el villano de un cuento, sino el error de cálculo de un hombre que pensó que podía medir el valor de una persona y se equivocó completamente. Que creyó que al echarla de su casa la estaba despojando de algo, sin entender que lo único que hizo fue liberarla para llegar a ser lo que siempre pudo haber sido. El agua que fluye bajo la tierra árida no necesita que nadie crea en ella para seguir fluyendo. Solo necesita que alguien, con paciencia y con fe, la busque. Clara la buscó y la encontró. Parte 3. El amor verdadero y el legado. Hay amores que llegan para salvar y amores que llegan para acompañar a quienes ya se han salvado a sí mismos. El segundo tipo es el que tiene raíces más profundas, porque no nace de la necesidad, sino de la admiración, del respeto y de la elección consciente de compartir un camino ya construido. Clara no buscaba el amor, lo había encontrado en sus hijas, en su trabajo, en la dignidad recuperada. Pero el destino a veces tiene un último regalo reservado para los valientes. Miguel Ángel Morales era un hombre como el sol de mediodía en el oasis, claro, constante, y con una fuerza tranquila. Era un ingeniero agrónomo de 40 y tantos años, propietario de varios ranchos orgánicos en los valles cercanos, conocido por sus prácticas innovadoras y su respeto por la tierra. Su nombre había comenzado a sonar en el círculo de proveedores de las 3 soles gracias a Isabela, quien lo había identificado como un socio potencial para un nuevo proyecto de sustentabilidad. La primera vez que Miguel Ángel visitó las 3 soles, quedó impresionado, no solo por la majestuosidad del complejo, ni por la calidad de sus productos, sino por la atmósfera que se respiraba. Había alegría en el trabajo, orgullo en el servicio y una historia palpable en cada rincón. Se detuvo en el corredor de las fotografías de Estrella, recorriendo el antes y el después, la tierra árida y la vida que había florecido. Luego, en el rincón de la abuela Paz, conoció a Clara,
Ella estaba, como de costumbre, moliendo chiles para el mole del domingo, sus manos, expertas, moviéndose con una gracia ancestral. La vio no como la empresaria exitosa que era, sino como la mujer real, con la sabiduría en sus ojos y la fuerza en sus gestos. Clara, dijo Miguel Ángel, presentándose su voz amable y firme. Soy Miguel Ángel Morales. He oído maravillas de su trabajo. Clara le ofreció una pequeña empanada de cortesía. Y yo del suyo, señor Morales. Luna me ha hablado mucho de sus proyectos orgánicos. La conversación fluyó con naturalidad, primero sobre negocios, luego sobre la vida. Miguel Ángel era diferente a cualquier hombre que Clara hubiera conocido. No había arrogancia, ni condescendencia, ni el mínimo asomo de intentar controlarla. Escuchaba con atención genuina, sus ojos brillantes con curiosidad e inteligencia. Admiraba su visión, su fuerza, la forma en que había levantado todo desde la nada. La veía como la empresaria brillante que era, no como la esposa de o la madre de. Su historia es inspiradora, Clara le dijo una tarde, después de una larga reunión sobre posibles colaboraciones. Estaban sentados en la terraza del complejo, viendo cómo el sol teñía de oro las montañas. Pero lo que más admiro es cómo ha mantenido su esencia, el respeto por la tradición, el cuidado por las personas. Clara sonrió, sintiéndose vista de una manera que hacía mucho tiempo no experimentaba. Es lo que aprendí de mi abuela, de la vida. No se puede construir nada sólido sin cimientos firmes. Miguel Ángel comenzó a visitar las Tres Soles con regularidad, no solo por trabajo. Se convirtió en un amigo, un confidente, alguien con quien Clara podía hablar de sus sueños, de sus miedos, de las pequeñas victorias y desafíos de cada día. Las trillizas, que habían crecido sin una figura paterna constante y positiva, se encariñaron con él. Miguel Ángel era paciente, jugaba con ellas, respondía a sus preguntas con interés y las trataba con un respeto que las hacía sentir valoradas. Para Estrella, Miguel Ángel era el mejor tío que podía tener, siempre dispuesto a escuchar sus ideas para los documentales. Luna lo veía como un mentor, y Aurora, con su mente analítica, apreciaba su visión estratégica. Un día, Luna le preguntó a Clara, «Mamá, ¿por qué don Miguel Ángel es tan diferente a Demian?» Clara suspiró, el pasado ya una sombra lejana. «Porque Miguel Ángel es un hombre que te ve por lo que eres, Luna, no por lo que él quiere que seas. Y porque ya aprendí a ver esa diferencia. El amor no llegó de golpe, con fuegos artificiales. Llegó como la luz del amanecer en el oasis, suave, constante, llenando cada rincón con su calidez. Clara se dio cuenta de que lo quería no porque lo necesitara, sino porque él complementaba su vida de una manera hermosa. No era un salvador, era un compañero. Una tarde, mientras caminaban por los campos de lavanda que Aurora había diseñado para el complejo, Miguel Ángel se detuvo. Clara, dijo, tomando su mano con ternura, sé que su vida es plena, que ha construido un imperio y una familia maravillosa. Sé que no me necesita para nada, pero quiero preguntarle si me permitiría compartir esa plenitud con usted. Si me daría la oportunidad de amarla, de apoyarla, de ser un padre para sus hijas. No como un reemplazo, sino como un añadido a lo que ya tienen. Quiero ser parte de su vida, si usted me lo permite. Clara lo miró, sus ojos llenos de lágrimas de felicidad. Había sanado las heridas del pasado. Había reconstruido su vida, su dignidad, su futuro. Y ahora, el universo le ofrecía este regalo inesperado. Sí, Miguel Ángel, dijo su voz temblorosa. Sí, quiero compartir mi plenitud contigo. La boda fue sencilla, íntima, en los jardines de las Tres Soles, con el agua termal de fondo y la presencia de todos aquellos que habían sido parte de su camino. Consuelo, la licenciada Camila, Benjamín el vigilante, Florencia, Guadalupe y Arturo, y por supuesto sus Tres Soles, sus hijas, que brillaban con una alegría inmensa. Aurora, Luna y Estrella fueron las damas de honor, sus ojos reflejando la felicidad de su madre. Miguel Ángel adoptó a las trillizas. Para ellas, no fue un cambio, sino una confirmación de lo que ya sentían en sus corazones. Ya no eran las hijas de un hombre que las había rechazado, sino las hijas de un hombre que las había elegido y amado. Y con ese nuevo lazo, la familia de Clara se completó, no por necesidad, sino por amor. Demian, olvidado y solo, murió sin haber podido revertir su destino. Sus lágrimas de sangre fueron un testimonio silencioso de la justicia implacable del karma, un eco de la amargura que sembró. Su historia fue un sombrío contraste con la luz que Clara y sus hijas habían creado. Clara, ahora con Miguel Ángel a su lado, siguió construyendo. Las Tres Soles creció, el centro de capacitación para mujeres floreció, y sus hijas se convirtieron en las mujeres extraordinarias que ya prometían ser, cada una brillando con su propia luz. Los años pasaron, pero el legado de Clara perduró. Era el legado de una mujer que había sido despojada de todo y lo había convertido en un imperio, no por venganza, sino por amor. El legado de una madre que les enseñó a sus hijas que el verdadero valor no está en lo que te dan, sino en lo que eres capaz de construir con lo que tienes. Y así, en San Lorenzo, la historia de Clara, sus Tres Soles
y el amor que encontró al final de su propio y valiente camino se convirtió en una leyenda, un faro de esperanza para todas las mujeres que creyeron que, incluso en la noche más oscura, el sol siempre vuelve a salir.